huevo, lo echó en agua, empezó a verlo en la luz. A ti alguien te tiene mucha envidia y te hicieron un trabajo para acabar contigo porque tú eres un obstáculo para esa persona. Que la brujería o la hechicería es pedir el favor de un demonio para que haga algo que tú no puedes lograr o conseguir con tus fuerzas humanas. ¿Por qué no llevas a tu mujer, pues, con un brujo? Antes de que acabe el año, de hecho, uno de tu familia va a morir. Llegó a comentar que podía ser una enfermedad incurable. A nombre de Rosita, lanzó un hechizo. ¿Has escuchado que si llegas a hacer brujería, se te puede regresar? Habitualmente, todo lo que tú haces, Luisito, termina alcanzándote. Esta historia se trata de Julio. Julio ya es un médico titulado y entra a hacer su residencia de medicina interna en un hospital de Guadalajara. Él es originario de Campeche, entonces tuvo que irse para poder ascender en el gremio médico. Dentro de la residencia conoce a Mayra, una médico también residente. Empiezan a platicar el primer día que se conocieron y empieza a ver ese match bonito cuando conoces a alguien que te gusta. Empezaron a platicar, se dieron cuenta de que los dos son cinéfilos, entonces empezaron a salir al cine en los pocos días que tienen libres, empezaron a salir a cenar, empezar a comer, a platicar. Todo el tiempo que podían pasar juntos lo pasaban. Después de varias semanas de tanta interacción, pues Julio le confiesa que le gusta. Mayra se sonroja y también acepta el gusto mutuo que tienen. Pasando todavía más semanas, deciden empezar a tener una relación. Cuando tienen la relación, se van a vivir juntos, rentan un departamento y empieza ya una vida de pareja que va en ascenso y que es muy buena para los dos. Los dos se apoyan, se comparten actividades, etcétera, etcétera. Pero después de varios meses de esta relación, vienen las vacaciones. Y entonces la idea es ir a visitar a la familia de Julio a Campeche. Y así lo hacen, compran sus boletos de avión y se van de vacaciones a la ciudad de Campeche. Llegan ahí, los recibe la familia de Julio. Julio no le había dicho absolutamente a nadie de la relación que tenía, porque quería que fuera sorpresa. Entonces le presentó a los papás, a los hermanos, y todos trataron a Mayra como si fuera una reina, como si fuera parte de la familia. La atendían todo el tiempo querían convivir con ella, que te llevamos para acá, vamos para este lado, vamos a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. 2 días después de que llegaron y que convivieron con la familia de Julio, Julio le dice: yo creo que ya llegó el momento de presentarte a mi mejor amiga. Reina se llama la mejor amiga. Entonces Julio le habla a Reina y le dice: oye, Reina, estoy en Campeche, ¿qué onda? ¿Nos vemos? Y Reina le dice que sí. Entonces se quedan de ver en una cafetería al siguiente día a las 6 de la tarde. Reina, como su familia, no sabía absolutamente nada de la relación que tenía con Mayra. Entonces Mayra y Julio llegan antes a la cafetería y a las 6 de la tarde ven que viene Reina. Y Reina viene muy contenta. Pero cuando Reina ve que Julio está sentado con alguien, pone una cara que no le gustó mucho. Llega y le dice: hola, ¿y quién es ella? Entonces Julio dice: mira, te presento a Mayra, es mi novia, vivimos juntos, tenemos una relación muy chida y no te quería contar nada porque quería contarte que fuera una sorpresa, vamos, ¿no? O sea, con mucha emoción, que te pusieras feliz. Y ella: no, pues sí, felicidades. La plática se tornó un poco incómoda. Él quería como animarla a hacer que interactuaran las dos, pero pues Reina no daba su brazo a torcer. De pronto Reina estuvo escasos 25-30 minutos y finge una llamada en el teléfono. Finge que le hablan, se para de la mesa, regresa y les dice: ¿sabes qué? Tuve una emergencia familiar, me tengo que ir, luego te cuento. Se dio la vuelta y se fue. Mayra y Julio se quedaron platicando sobre la situación y Mayra le dice: oye, ¿le caí mal o algo así? Julio dice: la verdad es que no sé, es que esta actitud me sorprende mucho porque ella no es así. Entonces
no le dan más vueltas al asunto y se van a la casa de la familia de Julio. Al otro día, en la mañana, Julio le hace una llamada a Reina. Reina contesta y Julio empieza a interrogarla. Oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Dice, a ver, ¿por qué no me dijiste? Y Julio le dice, es que quería literal que fuera sorpresa. Ni siquiera mi familia sabía que yo tenía novia ya. Dice, pues para mí fue horrible porque si se supone que soy tu mejor amiga, me tienes que contar tus cosas así como yo te cuento las mías. El chiste es que, bueno, fue una plática medio incómoda. Después empezaron a platicar bien. Y Reina le dijo a Julio, ¿sabes qué? Te espero en la noche para cenar juntos. Mi mamá quiere conocer también a tu novia. Ya le comenté y pues mi mamá es chismosa y quiere conocerla. Entonces lo citaron en la noche en casa de Reina. Llegan y empiezan a tratar a Mayra como si fuera parte de la familia. La empiezan a tratar súper chido, se ponen a cenar, la atienden, que el vinito, que la agüita, absolutamente todo iba viento en popa y él estaba súper contento de que ahora era una parte muy importante para él que Reina pudiera aceptar a Mayra, ¿no? Pero aquí empezaron las cosas raras. Antes de que ellos se fueran, Reina llega con un platito y en medio del platito había un dulce. Y le dice a Mayra, este dulce es especial para ti. Solamente es para ti. Lo hice con mucho cariño y para demostrarte lo feliz que estoy de que estés cuidando a Julio. Entonces, Mayra, bien emocionada, dice muchas gracias, agarra el dulce y se lo come, ¿no? Al otro día empezaron a convivir otra vez, empezaron a ver para salir a hacer compras, para salir a todos lados, como cuando él era soltero y todo el tiempo se la pasaba saliendo con Reina. Pero lo extraño en todo esto era que al final de cada vez que salían, Reina siempre tenía un presente para Mayra y siempre era algo de comer. Que de repente un frappé, que de repente un postrecito, un dulce, mira que te mandó mi mamá esto, que el otro. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, la semana que les quedaba de vacaciones, así fueron las cosas cada vez que se encontraban con Reina. Llega el término de las vacaciones y ellos tienen que volar otra vez a Guadalajara. Se van a Guadalajara, pasan la noche y al otro día ya tienen que hacer su primer guardia del regreso de vacaciones. Y están en el hospital cuando Mayra se empieza a sentir mal. Empieza con mucho vómito, empieza con mareos, con dolor de estómago. Al estar en el hospital la checan y no es nada. Entonces Mayra empieza a sospechar. Estoy embarazada. Y esto no es bueno. Le hacen un ultrasonido en el momento y no hay producto. Le dieron paliativos para quitarle las náuseas y al otro día fue a que la revisara un especialista. El especialista no encontró nada. En fin, que estuvieron charlando sobre qué podía hacer porque las náuseas persistían y no había razón aparente. Solamente estaba tomando unas pastillas para quitárselas de momento, pero las náuseas regresaban y regresaban. Conforme fueron pasando los días, estas náuseas fueron incrementando más. Y ahora ya no nada más eran las náuseas, ahora empezó a haber una pérdida de peso y se le empezó a caer el cabello. Estaba muy preocupada, incluso se llegó a comentar que podía ser una enfermedad incurable. Hicieron los estudios para descartar la enfermedad y no había nada. Era una enfermedad muy rara e inexplicable. En una de las guardias que tiene Mayra, llega una señora con una urgencia, ¿no? La urgencia era que traía un dolor muy agudo en la parte del abdomen y al checarla, pues resulta que es apendicitis. Cuando van a preparar a la señora para la cirugía, le dice la señora a Mayra, oye, mijita, ¿te sientes bien? Y Mayra le dice, señora, yo sí me siento bien. Bueno, he andado un poquito cansada. Y tú dices, no, tú no estás bien. Después de mi cirugía, dice, ve a verme a la habitación donde me pongan porque quiero hablar contigo. Así fue, salió la señora de la cirugía, se recuperó de la anestesia y Mayra la fue a visitar. Señora, ¿cómo estás? ¿Ya se siente bien? Dice, mijita, lo que te tengo que decir es muy serio. Dice, hay alguien que te tiene mucha envidia. Dice, y lo sé porque yo lo siento. Tú no estás bien. A mí no me engañes. Mayra dice, no, la verdad sí me he sentido mal. Dice, mira, anota mi teléfono. Cuando tú puedas en la semana, ve a visitarme. Entonces, Mayra no creía en esto, pero al estar desesperada decidió
ir a ver a esta señora. Le habla por teléfono, hace la cita, va con ella y cuando llegó a una casa que no se lo esperaba, era una casa de personas pudientes, pero cuando entró olía mucho a hierbas y había una sábila con listones enredados y con la imagen de San Martín Caballero pegada justo en la puerta. Entró y le dice, mira, mijita, pásale para acá. La pasó a un cuartito, en ese cuartito estaba lleno de santos. Le dice, te voy a hacer una limpia porque lo que tú tienes no es nada bueno. Le hizo una limpia con un huevo y le hizo la consulta, una lectura con el huevo. Partió el huevo, lo echó en agua, empezó a verlo en la luz. A ti alguien te tiene mucha envidia y te hicieron un trabajo para acabar contigo porque tú eres un obstáculo para esa persona. Tienes que pensar, mijita, quién pudo haberte hecho el daño porque a ti te dieron algo de comer. En ese momento Mayra se queda pensando y solamente pensó en Reina porque ninguna otra persona le había ofrecido nada de comer. Cuando llega a su casa, le comenta a Julio lo que había pasado con la señora y Julio, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Eres doctora, o sea, date cuenta que eso no existe, son chismes, que no sé qué. A ella no le importó, siguió visitando a la señora porque le dijo que tenía que ir diario durante varios días para poder curarla. Y llega el último día de la última limpia y le dice, mira, mijita, este es el último día que yo te voy a curar. Este día tu mal se acaba. Pero tú te vas a dar cuenta quién fue. Porque todo el mal que te hicieron se va a regresar multiplicado por 7. Solamente recuérdalo y pon mucha atención. Ella se fue, empezó a mejorar, las náuseas se fueron, empezó a tener otra vez energía, empezó su vida de rutina diaria normal. A las semanas, Julio le dice, oye, ¿qué crees? Que hablé con Reina y me empezó a comentar que está muy mal, que tiene muchas náuseas, que se siente mareada, que está bajando de peso, justo como te estaba pasando a ti. Y entonces ahí es donde Mayra le dice, ¿te acuerdas que yo te dije de esta señora así, 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 así? Y él sí, la señora me curó y me dijo que la que me había hecho el mal se le iba a regresar multiplicado por 7. Julio se enojó y dice, ¿cómo puedes seguir creyendo en eso? La verdad, eres una mujer de ciencia, por favor, compórtate a la altura que ya estás. Y tuvieron una discusión ahí. Entonces, lo que pasó aquí es que días después, Reina le habla a Julio y le dice, Julio, tengo mucho miedo, creo que me voy a morir. Me acaban de detectar cáncer de estómago. Y lo que quiero decirte es que no quiero morirme sin que me perdones. Y Julio le dice, ¿perdonarte de qué? La verdad es que toda mi vida he estado enamorada de ti. Nunca tuve el valor para decírtelo y el verte con tu noviecita, pues la verdad es que me partió el alma y me llené de coraje. Y pues le hice esto y esto y esto. Y le confesó todo lo que le había dado en la comida. Julio se decepcionó mucho de Reina, pero decidió perdonarla. Y a partir de ahí, la relación de Julio con Reina, pues ya no fue la misma, porque Julio no podía creer que Reina tuviera el corazón para poder haber dañado la relación que él tanto amaba. Y se supone que hasta la fecha, Reina sigue batallando con su enfermedad, que no se la ha podido quitar y quién sabe si pueda. ¿Por qué? Porque el karma la alcanzó y el mal que tiene va a estar muy difícil de quitarse. Yo soy Luiski. Y yo soy René. Y esto es 271 Podcast. Bienvenidos amigos, buenas noches a un episodio más de 271 Podcast. Como ustedes ya saben, vamos a tener nuestra dinámica de contar historias. Y en esta ocasión no estamos solos. Así es, en esta ocasión les vamos a presentar a una chica que tiene unas historias impresionantes sobre brujería. Hoy les presento a Rosalía Maza. Bienvenida. Gracias, chicos. Hola. Bienvenida, buenas noches, Gracias, Rosalía. buenas noches. ¿Qué te pareció la historia de Luisito? Puta, pues, ¿qué te puedo contar o qué te puedo decir sobre eso? La verdad es que está muy fuerte.
O sea, el tener que hacer cosas para obtener como que el amor de alguien, sí está muy cabrón. O sea, tener que atacar a alguien y dañarlo para poder tener amor y así, está como muy loco, pero los hay. O sea, los hay muchas historias así y yo no sé qué rollo con la gente, pero sí, está muy de miedo. Pues es que la brujería como tal yo creo que ha existido a lo largo de toda la historia del ser humano. Digo, todos aquellos que en algún momento ya tenían una cierta conciencia, quiero pensar, no Luisito, que de repente llegan a tener contactos con otras entidades y algunas que no son muy buenas, pues obviamente te pueden seducir con concederte favores, ¿estás de acuerdo? Y más cuando no sabes con quién es la entidad que trabaja la persona con la que acudes. Exactamente, entonces hay, desde ciertas perspectivas, digamos, religiosas, hay quien dice que la brujería o la hechicería es pedir el favor de un demonio para que haga algo que tú no puedes lograr o conseguir con tus fuerzas humanas. Qué miedo. Y fíjate que si nos remontamos a lo que es bíblicamente, lo que es la brujería, y específicamente el origen de muchos males, tendríamos que empezar con el hecho bíblico de Caín y Abel. Dos hermanos que al empezar a compararse tu ofrenda con la mía, empezó por ahí una pequeña rencilla, un celito que terminó en una tragedia familiar. Pues bueno, la historia que yo les traigo el día de hoy no llega a tanto, pero sí ocurre dentro del seno de una familia. Esta historia nos la mandan desde aquí de Córdoba, la mantienen anónimo porque fue pues obviamente un tema sensible y familiar. Claro. Y nos comentan una historia en donde los nombres ficticios, Ana y Javier, una pareja que se conoció prácticamente desde la preparatoria, tuvieron un noviazgo bastante bonito, armonioso, saludable. Siguieron juntos toda la universidad. Concluyeron, empezaron sus primeros pasos laborales y el éxito les sonrió tanto que ellos decidieron un día simplemente formalizar y vivir su vida juntos. Para Ana esto fue algo muy bonito y muy significativo porque ella viene de una familia muy religiosa, de tradiciones, en donde si vas a salir de casa, pues tienes que salir por la puerta principal con el vestido blanco y pues bien pedida y dada, ¿no? Como es el caso aquí en México. Pues bueno, después de una boda bastante sencilla, pero muy amorosa, rodeada de sus familiares y amigos, Ana y Javier se casan y deciden emprender el vuelo y toman como lugar de residencia Oaxaca. Un bonito y pintoresco lugar en Oaxaca fue el que acogió a ese nuevo nidito de amor en donde Ana y Javier comenzaron a hacer su vida. Todo marchaba bastante bien. El trato con la familia era bastante bueno. Ana tenía a sus padres y también tenía a una hermana que era madre soltera de un niño de 6 años. Javier se integró bastante bien a lo que es la dinámica de la familia y fue un integrante más. Prácticamente se agregó un hijo más para los señores. El problema empezó cuando una cierta ocasión Ana estaba regando el patio de su casa. Y en medio de ese patio de la casa había un árbol de durazno enorme, bonito, frondoso y hermoso. De esos árboles que tú buscas para una postal, para una portada, lo tenían ahí justo en medio de su jardín. Lo inquietante no era esto. Lo inquietante es que cuando Ana todas las tardes salía a regar su arbolito de durazno, la vecina que vivía enfrente le daba mucho nerviosismo y le provocaba mucha inquietud a Ana. Era una señora de tez morena, se veía bastante humilde, con sus falditas típicas, con sus rebozos amarrados y sus trencitas.
Pero lo más inquietante es que esta viejita tenía una mirada de esas penetrantes, que cuando te ven, tú sientes que te atraviesan prácticamente el alma. Todo parecía normal. La vecina incómoda, que de repente pues te saca un susto. Pero cierto día, cuando Ana sale a regar su jardín, esta vecina incómoda, doña Inés, se acerca a su patio y prácticamente susurrando le dijo: cuida lo que tienes, niña. Hay envidias que te dejan sombras. Ana en ese momento pues lo tomó como un consejo bastante excéntrico, a lo mejor superstición, al haber llegado a algún lugar nuevo, pues para ella pues no conocía las costumbres y dinámicas de ahí y simplemente lo descartó. Pasan los días y al cabo de un tiempo recibe la visita de su familia. Llegaron sus papás, llegó su hermana, llegó su sobrino y todo fue felicidad. Tuvieron unas mini vacaciones. Ellos obviamente como buenos anfitriones los llevaron a andar por toda la ciudad. Y después de que terminó el fin de semana, pues la familia se va. Después de que pasan estas bonitas vacaciones familiares, el ambiente en casa se tornó un tanto raro. Javier empezó a ser cada vez menos tolerante con Ana, más volátil, más enojón. Muchas veces llegaba tarde. Se quejaba mucho del estrés del trabajo. Ana con él también empezó poco a poco a perder la paciencia y empezaron a tener peleas y discusiones tontas. Que la toalla tirada, que un plato mal acomodado. Todo hacía parecer que ese matrimonio perfecto estaba entrando en su crisis que los iba a llevar prácticamente al divorcio. Llegaron las vacaciones de verano y la hermana de Ana regresa. Y esta vez también regresó con su hijo, nada más ellos dos. Tuvieron un convivio en el patio en donde asaron unas carnes y tomaron algo durante una tarde. Y la hermana de Ana volteó a ver el durazno prácticamente de reojo y dijo: qué bonito árbol, en verdad, qué lleno de vida, cuánta paz, qué hermoso. Nunca había visto algo así de bello en mi vida. Pero pues bueno, hermana, lástima, ya me tengo que ir el día de mañana, entonces ya me despido con esta bonita vista. Llegó el día siguiente, la hermana se despide y hasta ahí transcurrió el día normal. Para sorpresa de Ana, al siguiente día, cuando ella regresa de trabajar, iba a regar sus plantitas en su patio. Su árbol de durazno estaba completamente seco, los frutos estaban podridos y todas las hojas se habían caído de él. Esto a Ana le dio muy mala espina. Y entonces fue cuando, justo parada en ese mismo lugar del patio, recordó a la viejita incómoda, advirtiéndole de las envidias. Esto a ella le dio una corazonada e instintivamente se fue a buscar alrededor del árbol y encontró lo que parecía tierra removida. Ella indagó y encontró un bulto. En ese bulto encontró un pedazo de tela que envolvía unas hierbas, unos pedazos de cabello y una fotografía con los nombres de Javier y de Ana. Obviamente, Ana le hizo saber todo esto a Javier. Con ayuda de la vecina Inés, se pudieron deshacer de este trabajo. Cuando Ana finalmente tuvo de frente a su hermana, ella le reclamó por todo aquello que ella encontró en su patio, pero sobre todo por todos aquellos malos momentos que ella vivió en su matrimonio. La hermana de Ana simplemente quebró en llanto y lo único que pudo decir es que ella simplemente no pudo con la idea
de que su hermana menor lo había hecho bien. Ella sí había salido de blanco y era el orgullo de los papás, pues había salido con el vestido de novia de casa. Y ella, en un pueblo pequeño, tenía que vivir con la desgracia o con la deshonra de ser mamá soltera. Y esta es la historia de Ana y Javier. Mala. Wow. Está buenísima, pero Sí, fíjate qué que pedo. volvemos a entrar a lo que platicábamos hace ratito con la historia que yo conté. O sea, hasta dónde llega o hasta dónde es capaz el humano de hacer cosas muy malas con tal de, si yo no lo pude tener, tampoco quiero que tú lo tengas. Porque realmente es eso. No es el hecho de que ganes dinero o que tengas al amor de tu vida, es por qué tú lo tienes y yo no lo tengo. Me gustaría Sí. estar mejor, o sea, que tú lo tuvieras, pero que yo tuviera más. Dijeron luego, siempre te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, está muy cabrón cuando, bueno, está muy difícil cuando te lo hacen personas como amigos, ejemplo, la historia que tú contabas, pero está peor cuando te lo hacen tus propios hermanos, o sea, tu propia sangre. No, eso está muy, muy, muy feo. O sea, que te lo esté haciendo tu propia sangre es como que, ¿qué onda, no? Y yo No lo una- esperas nunca No, desde o casa, sea, nunca. ¿no? Como que te lo imaginas de otra gente, ¿no? Como que el amigo, la amistad, no sé, el compañero de trabajo, pero nunca te lo dejas, nunca lo ves venir de tu familia, o sea, y menos de una hermana. Y yo tengo una historia muy parecida a esa. Ah, sí, a ver, échala. Así hablando de Caín y de Abel. Esas son dos personas que igual obviamente tendré que poner como nombres ficticios, Ujú. pero son dos hermanos, ¿no? Felipe e Iván. Ok. Vamos a nombrarlos así. Felipe e Iván son dos hermanos que nacieron en una familia pues, con dinero, la verdad. Les fue bien a los papás de Felipe e Iván. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Como que siempre hay uno que es como que el más flojito, el más holgazán, y el otro es como que más dedicado, más todo, más como el orgullo de la familia, ¿no? Entonces, bueno, Felipe era el mayor y aparte era como súper trabajador, aplicado, todo, como el orgullo de la familia, ¿no? Así como muy parecido a la historia que estabas contando. Pero luego está Iván, que pues le encantaba la fiesta, el relajo, como que sí hacía las cosas, pero pues a mitades, ¿no? Como que no completaba nunca las tareas, por así decirlo, como Felipe lo hacía. Entonces, bueno, pues siempre eran como que los dos hermanos ahí. Los dos tienen a sus novias, todo, son de edades muy parecidas, entonces ambos empiezan como a casarse en épocas parecidas, entonces como que básicamente los dos inician familias casi al mismo tiempo. Entonces, bueno, los dos trabajaban en la empresa familiar y todo, porque pues a los papás, les digo, les iba súper bien, ¿no? Y bueno, pues estaban los dos ahí trabajando para el negocio familiar y pues ya saben, siempre como que, pues no el celito y la cosa de que, bueno, ¿por qué a mí siempre me regañan mis papás? O sea, Iván. Y Felipe siempre es como el preferido, pero eran como esos celos básicos de hermanos. ¿Qué pasa? Que llegan las esposas nuevas a esta vida de ellos, ¿verdad? Porque les digo que se casaron. Entonces, como dicen luego, lo que no piensa uno, lo piensa el otro. Entonces la esposa de Iván le empieza a llenar la cabeza de que no, porque Felipe es el favorito, porque a él le dan más prioridades en la empresa, porque esto, porque el otro, bla, bla, bla. Bueno, igual como que siempre fue esa relación de cuatro, o sea, de las dos parejitas que salían y todo, pero siempre existía como ese celo, ¿no? Entre la cuñada que le tiraba pues a Felipe. Bueno, pues pasan los años, ambos empiezan a tener sus propias familias, o sea, Felipe con su esposa empieza a tener a su propia familia, Felipe se casa con Marta, que era la esposa, y pues bueno, empiezan a tener su familia, todo, bla, 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 tienen a su primer hijo, a su segundo hijo, y bueno, pues lo mismo, le pasaba a Iván que se tardaron en tener hijos, y después por fin nace el primer hijo de Iván. Como que siempre estaban esos celos, ¿no? Siempre era como esa competencia. Entonces, bueno, se muere el papá de ellos, de Felipe y de Iván, y entonces el señor, pues bueno, tiene que dejar a un heredero. O podía haber dejado a varios, ¿no? Bueno, podía haber dejado a cualquiera de los dos, incluso a la esposa, la mamá de Felipe y de Iván. Y no, cuando mueren y leen el testamento, cuando muere el señor y leen el testamento, se dan cuenta
que el heredero único es Felipe. Entonces, bueno, si de por sí Iván y la esposa de Iván ya lo tenían como, ¿saben? Como ese celo y ese pleito, pues entonces obviamente ahí crece más el celo, ¿no? O sea, Felipe, el súper buen hijo, Felipe el primero en poder tener hijos o dar como que los nietos, y pues Felipe el que queda como heredero así universal de la compañía, de la empresa. Entonces, bueno, a Iván le empieza a dar como este celo, este coraje, y alimentado claramente de esa como ese veneno que venía de su esposa, ¿sabes? De que no, y por qué tú no, que no sé qué, a ti tu papá no te quería, bla, 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 y así. Y bueno, entonces, te digo, empiezan como con este pleito y no, o sea, nunca como que tuvieron un pleito legal porque obviamente no había nada que pelear, porque claramente ante las leyes, pues Felipe era el heredero único, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pasan los años, los niños empiezan a crecer, las familias empiezan a crecer, Felipe para esto le dio trabajo a su hermano, aunque Felipe era el dueño y señor de la empresa, dijo, pues no voy a dejar a mi hermano desamparado, lo voy a tener trabajando aquí en la empresa, pero claramente siempre estaba como en las sombras de Felipe, ¿verdad? Obvio, no era el dueño. Y bueno, pues estaban juntos, todo trabajando, pero pues Felipe el jefe. Y pues pasan los años, y de repente la esposa de Felipe empieza a enfermar. Empieza con dolores de cuerpo, con náuseas, débil, diarreas, ya saben, como todo lo que te da, ¿sabes? Malestares estomacales, fiebres altas, súper débil, sin ganas de dormir, sin ganas de comer, sin muchas cosas. Pues entonces va al doctor, van al médico y pues nada, todo bien, le hacen estudios, le hacen todo lo pertinente para saber qué pueda pasar con la esposa de Felipe. Y pues nada, no tenía nada. La señora estaba, pues médicamente, saludable. No se explicaban qué era lo que estaba teniendo y pues como que le daban medicina, pero esto va a pasar, no sé qué. Y pues no. Cada vez estaba peor y peor y peor. Y la señora la esposa de Felipe estuvo mal por más de un año. Siempre como que mejorándose mal. Llega una señora, ya saben, las clásicas señoras que nunca pueden faltar, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Llega y le dice a Felipe, ¿por qué no llevas a tu mujer, pues, con un brujo? Pues Felipe, obviamente, aquí hombre de negocios, y ya saben, como súper fresa, dijo como, claramente no, o sea, eso no existe, no puede ser. Y bueno, pues lo deja pasar igual. La señora sigue mal, la esposa de Felipe sigue mal. Y entonces llega un punto en el que dice, pues ¿por qué no hacerle caso a la señora, no? Que vino y me dijo que por qué no llevaba a mi esposa a un brujo. Entonces dice, bueno, ¿por qué no? Vamos a llevarla. La llevan. Y cuando la empieza a checar y todo, el brujo le dice, a finales de este año, antes de que acabe el año, de hecho, uno de tu familia, le dice a Felipe, va a morir. Entonces, pues Felipe tenía a sus 2 hijos, tenía a la esposa. Pues ¿quién era más probable que muriera? Pues la esposa de Felipe, ¿no? Él estaba súper mal. Y le dice, pero Felipe, como estaba incrédulo, fue como que, sí, ¿quién va a morir? Y le dice, tu esposa, porque tu hermano te tiene tanta envidia alimentada de la esposa que te hicieron una brujería para dañarte a ti o a cualquiera de tus seres queridos. Pero pues a la que le tocó va a ser a tu esposa. Y entonces Felipe se queda como que no creo. O sea, sí creo, pero no creo, ¿no? Porque pues nunca crees que venga algo así como que de tu hermano, ¿no? Y entonces dijo como que no creo. Bueno, pues si lo quieres dejar pasar, pues lo vas a dejar pasar.
pero todavía hay como solución. Él no cree, se va, no hace nada y pues sigue enfermando y enfermando y enfermando y enfermando la esposa de Felipe. Y entonces, cuando ya está muy, muy grave, que ya se acuerda que la señora, o sea, le dijo como que tu esposa va a morir, bueno, no tu esposa, sino un familiar va a morir, dijo como ya se está acabando el año, así que yo creo que sí va a pasar esto. Y entonces vuelve a consultar y le dice como que todavía estás como en el límite de poderte ayudar, pero, existe un pero. Podemos salvar a tu esposa siempre y cuando revertamos todo esto. Y entonces él se queda como que lo revertamos, o sea, ¿qué quiere decir que lo vamos a revertir? Y él dijo, sí, o sea, si lo revertimos, el que va a morir ahora va a ser tu hermano, porque fue el que hizo el trabajo. Y Felipe pues quedó choqueado, le comentó a la esposa. La esposa era súper cristiana, o sea, ya saben de que muy de la iglesia. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya he sufrido mucho, ya, o sea, ¿qué más da? Como el de morirme o no. No vamos a hacer como que el revertirlo, ya su karma llegará. Y pues, al terminar el año, la esposa de Felipe se muere. Y bueno, pues se muere la señora. Y pues Felipe, como ya sabía lo que estaba pasando con su hermano, claramente lo despide de la empresa, no le dice el por qué, nunca le dice como el de yo sé que tú hiciste esto. O sea, nunca se lo dice. Solo lo corre, como que lo despoja de la empresa, todo. Claramente el hermano no tenía como que cómo pelear de no me puedes correr. Lo corre y pues bueno, pasan los años. Nunca se dejan de hablar Felipe e Iván. Pasan los años y pues a Iván se le muere su primer hijo. No mames. Y pues hasta la fecha solo no se puede recuperar. O sea, perdió lo poco que le había quedado como herencia, quedó súper pobre. De hecho sigue con la esposa, pero pésima relación con la esposa. El único hijo que les quedó con vida súper mal, el chico era en las peores cosas, como que en adopción, ya saben, en migraciones. Y pues así, ya saben, el karma siempre te llega. Pues mira, aquí lo que yo digo es que sí tuvo un corazón alimentado por la envidia de la esposa Iván. Hizo todo esto por envidia y yo creo que también por un resentimiento muy grande que tuvo con el papá, porque el papá en primera no tuvo por qué haber hecho tal distinción tan gigante, ¿no? O sea, dejarle todo a un solo hijo y al otro no, porque el papá no pensó en las consecuencias que esto iba a traer. En este caso, si tienes un hijo preferido, pues yo considero, a ver, quizá te voy a volver a ti como el de la herencia, el que tenga la mayor parte de la herencia, pero tampoco voy a dejar sin nada al otro. Sí. ¿Por qué? Porque aparte es una humillación súper grande. Imagínate también él, todos los sentimientos que tuvo primero en su corazón al ser como el que desprecian, y eso desde niños fue alimentando. Claro. Todo lo que llevó al camino a que hiciera este acto tan malo. Sí, total. Digo, es triste, ¿no? Y ok, va, cámara. Podemos culpar al papá. No tomó buenas decisiones, fomentó el odio entre hermanos. ¿Va? Ok. Pero yo me voy más por el lado relevante de Felipe cuando tiene que tomar esta difícil decisión, este dilema. ¿De a quién salvas? ¿A tu esposa o a tu hermano? Incluso aún sabiendo que ese hermano no te quiere ver bien y te quiere pegar a donde más te duele, ¿no? Digo, muchas veces solemos ser un tanto despreciativos con la vida de los adultos porque pues obviamente salvaguardamos a los pequeñitos, ¿no?
pero afortunadamente la rifa del pollo le tocó a la esposa y no a uno de sus hijos. Sí. Que ahí la cosa probablemente hubiera despertado otras pasiones. Entonces, yo creo que aunque lo hizo mal el papá, de cierta forma, pues él ya veía lo que tenía en cada uno y cómo iba a reaccionar cada uno. Y pues que, o sea, me quedo con el impacto de qué difícil decisión de Felipe, el salvo a mi esposa o salvo a mi hermano. Pues yo creo que ahí sí te equivocaste un poquito a la perspectiva que yo tengo. Porque a última la decisión no la tomó Felipe, la tomó la propia esposa. Entonces, No, vaya, nada más era en eso, ¿no? Pero vaya, me refiero a que el hecho es de que el que está haciendo el daño como tal es el hermano Sí. a Felipe, ¿no? Y la esposa dice... O sea, el trabajo era prácticamente la esposa como que le quiso decir a Felipe que no se echara ese karma encima porque Exacto. ella ya estaba cansada de todo lo que había sufrido y que mejor se pelara a ella. Y le tocó la buena suerte de que al ser esta persona una mujer espiritual, haya tenido esa bondad o ese buen corazón de decir, pues yo me voy, ya estoy entregada a Dios. Malo, carnal, por ejemplo, cuando somos nosotros que a lo mejor no estamos listos y dices, no, pues ¿cómo? Pues que lloren en la mía, que lloren en la de enfrente. Sí, es verdad. 1000 veces. Es Mejor verdad. allá, ¿no? Es verdad. Pero han oído también la frase del que a hierro mata, a hierro muere. Exactamente. Pues fíjate que hay un chico que se llama Bruno y este chico trabajaba en una empresa. Él trabajaba en una constructora. Él era el favorito del jefe, el que tenía ya 6, 7 años trabajando y pues el jefe ya hasta lo invitaba a echarse el cigarrito y el cafecito ahí en la oficina. Prácticamente él ya creía que era como la mano derecha, ¿no? Y resulta que se abre una vacante. No en el puesto que él tenía, pero esta vacante estaba muy cerca de su puesto. Y entonces llega una chica, muy guapa, de aspectos que al jefe le gustaban mucho. Y esta chica de la nada, a pesar de que no tenía tantas habilidades como Bruno, empieza a ascender de la noche a la mañana. Después de unos meses, el puesto que tanto anhelaba Bruno le es dado o concedido a esta chica. Bruno se llena de rabia y piensa en muchas cosas. Una de ellas es en tratar de desenmascarar el motivo verdadero por el cual esta chica había ascendido al no tener las habilidades necesarias para ocupar el puesto. Pero decide irse por otro lado. Empieza a platicar con sus amigos, con su familia, sobre cómo se sentía, que se sentía desplazado en todos los aspectos. Y resulta que uno le dice, oye, ¿y por qué no te vas a Catemaco? Le haces un trabajillo ahí. No te va a ser difícil encontrar a alguien, ¿no? Entonces él se empezó a informar más sobre este tipo de personas que hacen brujería y le recomendaron mucho a una persona, pero no en Catemaco, en San Andrés Tuxtla, que está pegadito a Catemaco. Él vivía en la Ciudad de México, hace el viaje, llega y cuando llega le dicen, es que me comentaron que tú eres muy bueno. Entonces el brujo le dice, depende para qué. ¿Qué quieres hacer? Le empieza a contar absolutamente todo lo que les conté ahorita y le dice, entonces, tú lo quieres hacer porque tienes envidia. Yo entiendo que no actuó bien tu jefe porque pues lo está haciendo porque le gusta a la chica y por eso la chica está ascendiendo, pero ¿cómo es posible que tu corazón esté tan enfermo que tú quieras hacerle algo a esta mujer simplemente por las oportunidades que le están dando y que ella tampoco tiene la culpa? En dado caso, la culpa la tiene tu jefe. Y él dijo, a mí no me importa, pero si le pasa algo a mi jefe, pues yo me quedo sin trabajo. Si le pasa algo a ella, pues yo voy a seguir y yo voy a estar en el lugar en el que estaba y me van a dar el puesto que yo quiero. Entonces él le dijo, mira, yo hago trabajos, he hecho trabajos muy fuertes, pero yo los hago cuando la persona se lo merece. Y en este caso, ella no es la culpable. Y tú estás tan lleno de envidia que la envidia ya te está consumiendo y no te has dado cuenta. Tu corazón está enfermo y un corazón enfermo no se sana fácilmente. Vete de mi lugar porque conmigo no vas
a obtener absolutamente nada. Se salió súper enojado. Y con esa rabia que tenía, decidió viajar al pueblo de junto, que es Catemaco. Y sí, Catemaco es pueblo de brujos, pero en Catemaco también hay un montón de charlatanes precisamente por la fama que tiene. Cae con uno y ese le dice: yo sí te voy a hacer el trabajo. Yo te lo voy a hacer. Hizo el trabajo, le cobró 75,000 pesos por hacerle ese trabajo. Y él quedó con que ya voy a regresar y las cosas se van a empezar a acomodar. Cuando él llega a Ciudad de México a trabajar en su empresa, se da cuenta que la relación de esta chica con el jefe ya es pública. Y empieza a escalar la relación. Se ve que van muy en serio. Y el jefe empieza a checar el trabajo de él y se da cuenta que no todo estaba bien. Había por ahí unas facturillas inventadas, había por ahí ciertas cosas que no correspondían a lo que él profesaba hacer. El jefe termina corriéndolo. Cuando lo corre, su esposa lo deja por otra persona. Se disgusta con sus hermanos. Todo en su vida empieza a caer bajo y todavía no se puede recuperar de esa deuda de 75,000 pesos. Tiene que pagar un préstamo en el banco. Sin trabajo, sin familia, sin dinero, se queda prácticamente en la calle. Se tiene que ir a vivir a un cuartito de renta en donde solamente cabe una cama y él. Y ese fue el karma que él pagó por querer hacerle daño a una persona que sin saberlo, nada más por existir y por tener un físico atractivo para el jefe, pues le vino a quitar todo el imperio que él estaba construyendo. Hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. Y en los peores trabajos. No. No, pero sí, fíjate que es algo bien común. ¿Te acuerdas, Luisito, una vez que me marcaste por teléfono? Estaba yo tranquilamente en mi casa y me marca Luis. Güey, ¿qué estás haciendo? Digo, no, pues nada, esto. Vente rápido para el estudio porque me van a contar una historia que no tiene madre. Dice, y hay evidencia. Ante todo la evidencia. Es buenísima esa evidencia. Obviamente. Entonces, llego en chinga y en la mesa de los suplicios había ahí una víctima y que nos empieza a contar una situación similar. Una persona, celos profesionales, andaba buscando a alguien para que hiciera cosas muy malas, muy malas. Y entonces la persona que nos lo estaba contando pues nos dice, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú no haces estas cosas, pero entonces recomiéndame con un hijo de la chingada. Vamos a con todo. Que no se toque el corazón porque yo quiero que a este cabrón tac. Y nosotros nos quedamos así, Entonces, los celos y la envidia pueden ser el principal motor para que las personas tomen acciones que no siempre son bastante meditadas, ¿estás de acuerdo? Algunas de ellas a veces las tomas, a veces hasta sin querer. En un momento de enojo puedes llegar a decir cualquier estupidez. Es como el caso de Julio. Julio es conocido en un pueblito de allá de la zona cañera como el viudo negro. Esta es una historia bastante atípica porque normalmente se ha escuchado la viuda negra y no el viudo negro. Pero pues bueno, hace rato hablábamos de que allá por la zona de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, vivía Julio en su adolescencia. Y durante su adolescencia Julio fue novio de Rosita. Un noviazgo común y corriente, como esos fugaces, intensos que son de adolescencia. Julio y Rosita pues obviamente vivieron una de las mejores etapas de su vida, esa juventud romántica. Pero que cuando llega la época de la universidad,
pues todo se acaba, porque estamos hablando que las universidades cercanas, pues sí están a unas 1 horita, 2 horitas, 3 horitas de distancia, ¿no? Entonces, Julio no lo hizo de muy buena manera con Rosita. Cuando él se va a la universidad, él ya iba con otros planes en la mente. Él dejaba su pasado y su vida en el pueblito porque emprendía su nueva aventura. Lo más triste y doloroso es que en algún momento Rosita se enteró que Julio ya la había olvidado en el primer semestre de universidad. Cuando se acaba el semestre, llegan las vacaciones y Julio regresa al pueblo. Rosita le pide una explicación. Y obviamente pues quiere aclarar su situación con él. Que qué pasaba, por qué el cambio tan repentino y drástico. Julio, obviamente seducido por la nueva vida que estaba conociendo, hizo menos a Rosita y la trató muy mal. Obviamente pues Rosita quedó muy dolida. Y pues llegando a su casa, pues obviamente le contó de todo esto a su tía abuela, que es con quien ella vivía. Esto sin saber que su tía abuela era una de las brujas más reconocidas de ese lugar. Entonces la tía abuela, a nombre de Rosita, lanzó un hechizo en donde Julio jamás iba a poder encontrar el amor verdadero por lo que le había hecho a Rosita, y que todas sus parejas él las visitaría en el panteón. Pasó el tiempo. Julio egresa de la universidad. Obviamente, cuando tú te enrolas en cuestiones de ciencia, pues todos estos temas de superchería y superstición no les haces caso. Pasaron muchos años. Y cuando llegó el primer matrimonio de Julio, la maldición se hizo presente. Una extraña condición médica a la cual no encontraban un diagnóstico certero porque obviamente pues tenía todos los síntomas de todas las enfermedades, pero no le daban a nada. Pasa el tiempo y obviamente pues esta persona termina en el panteón, la primera esposa de Julio. Pues obviamente pues vive su duelo Julio. Pasan un par de años y llega la siguiente pareja. Y lo mismo, una muerte bastante extraña. Pero en esta ocasión, en la tina de baño. Al parecer, no se sabe si su pareja se quedó dormida o se resbaló, pero su muerte fue muy extraña en casa. 2 veces ya le había pasado a Julio. Y para él como que empezaba a hacer un poco de ruido esa idea de la maldición que le habían hecho de joven. Pero decidió no hacer caso porque había conocido a una mujer que lo hizo replantearse el querer aventurarse nuevamente en un matrimonio. Entonces, es ahí cuando Sofía entra en esta historia. Sofía era una mujer que estaba de paso en el país porque ella era antropóloga. Ella estaba cierto tiempo en un lugar haciendo sus investigaciones y después se iba. Cuando conoce a Julio al principio bastante tímido por lo que le había ocurrido, pues comienza a hablar con ella de una forma normal, respetuosa, sin ninguna otra intención. Pero el trato, la plática,
y sobre todo la energía cálida de esta mujer. Poco a poco fue descongelando ese corazoncito de Julio que se estaba cerrando al amor. Cuando Julio le comenta finalmente que se siente atraído por ella, también le confiesa la maldición que pesaba sobre él. Sofía simplemente lo miró y le dijo: esa maldición, desde que te conocí, la he visto parada detrás de ti. Pero déjame decirte que conmigo todo eso se acaba. Porque yo te conozco ahora. Quizá antes fuiste malo, pero tu corazón ahora es bueno. Y créeme que yo te voy a ayudar para que a partir de este momento esa maldición que pesa sobre ti termine aquí y puedas empezar de nuevo tu vida. Y esta fue la historia del viudo negro. Wow, Está muy buena. Está Pero aquí cabroncísimo. me queda una duda al aire muy cañona. Échala. ¿Qué hizo? O sea, para salvarlo, ¿no? Obviamente estamos hablando de que nos dicen que se topa con una especie de bruja. Ella, al ser antropóloga, se supone que recurría a ciertas artes místicas para deshacer todo esto. Además, con el hecho de decirle, lo veo, que esto quiere decir o se intuye que pues la pareja de Julio pues también tenía unos dones de percepciones Claro. más allá de lo Claro. visible. Y pues qué chido o qué bueno que de repente te topes con una persona así que te pueda ayudar, ¿no? Pues yo siento ahí que fue un golpe de suerte porque ve todas las historias que contamos terminan no tan bien. Exactamente. Sí. Y ahí está, lo salvaron. O sea, sí, hubo 2 pérdidas, pero pues esta vino a decir esto no funciona. Y Conmigo. todavía te puedes como retractar, como fuiste malo, hiciste algo mal, pero tienes una nueva oportunidad, ¿no? Como tienes el chance de poder enmendar tus errores de años atrás también, ¿no? De hecho, fíjate que, o sea, ya, como eso ya se salía como del contexto de la historia acá, tenebrosa, nos mandan que parte de esta ayuda también incluyó ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque, como dices, a veces las culpas hacen que uno mismo cree la nubecita o la sombra de la maldición que te va a estar acompañando todo el tiempo. Entonces, Total. esto de tanto pedir perdón como perdonar es de lo mejor que en teoría uno puede hacer cuando se tienen trabajos de cualquier tipo. Es verdad. Totalmente. Está cañón y yo creo que nosotros, cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido envidia por parte de más gente. Ya sea porque haces un trabajo, porque tienes una novia o un novio guapo, porque tienes un coche, porque tus amigos te quieren. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a querer lo que tú quieres, pero no te das cuenta que así como hay alguien mejor que tú, hay alguien que está abajo de ti que también quiere lo que tú tienes y que para ti puede no ser suficiente. Pero a veces está cabrón. Exactamente, porque la mayor parte de la gente nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre queremos más, más, más y más. Y viéndolo desde una mente para ascender por el buen camino, está chingón, ¿no? Pero el problema es cuando te sientes atascado y ves que al vecino no se esfuerza tanto y le está yendo súper chido. Ahí es donde ya viene la envidia. Y a veces no es necesario hacer brujería. Simplemente con la envidia y con la intención de tus pensamientos puedes hacer que a alguien le vaya muy mal. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando vas manejando, ese ejemplo ya lo dije una vez, pero lo voy a volver a decir porque se me hace un ejemplo muy lógico y un ejemplo del día a día. Tú vas manejando, se te mete alguien o va alguien en el carril a la mitad de los 2 carriles o da la vuelta sin prender direccionales. ¿Y tú qué dices en ocasiones? Ojalá choque. Y tú te vas, pero no sabes si esa intención que tú le pusiste a esa persona 2 cuadras adelante vaya a chocar. Y qué bien si no le pasa nada malo y nada más choca y es pérdida de material. Pero si le pasa algo, ¿qué karma estás jalando? Las palabras tienen poder. Mucho. Y es que, o sea, por ejemplo, el común denominador de las historias que contamos el día de hoy, y si podríamos, digamos, englobar y hacer algo general de la brujería,
el origen de la brujería como tal es la envidia. Siempre. Entonces, ahí de repente hay algunos guías y gurús que me gusta seguir. Y muchos de ellos dicen que el principal problema o el origen de la envidia empieza cuando te comparas. Cuando empiezas a comparar tu resultado con el del otro. Así de que, ay, pues, o sea, los dos hicimos un huevito con jamón, ¿no? Pero pues el de él se ve más chido y el mío se ve todo quemado. ¿Y por qué el de él ha de saber más bueno? Bueno, cuando empiezas a compararte. Por eso cuando tú empiezas tu camino, digamos, aquí chamánico, la recomendación es que no tengas apegos. Y los apegos más bien el desapego es que tu resultado no te importe compararlo con el de los demás. O sea, es tu resultado y punto. Si tú hiciste tus huevitos con jamón y te salieron chidos, qué bonito. Si te quemaron, pues qué bonito, es tu resultado. Porque si no, empiezas a generar otros sentimientos negativos. Y entonces fíjate que pues como siempre yo hago mi tareita. Y me fui a investigar por curiosidad la raíz etimológica de la palabra envidia. Y la palabra de envidia se divide en dos, que es un sufijo que dice in, que puede significar hacia, y videre, que significa ver. Entonces, invidere es ver hacia. ¿Hacia dónde estás viendo? Hacia los demás, hacia lo que están viendo los otros. Pero también el in puede significar no ver algo. ¿Qué es lo que no ves? Tus propios dones, tus propios regalos, tus propias bendiciones. Entonces la envidia es uno de esos males en donde te ciegas porque tú no ves todas las bendiciones que tienes en ti que podrías explotar, queriendo las del vecino. Y el gran problema es que, a diferencia de todos los demás pecados que pueda haber, por ejemplo, si eres gula, pues tienes la satisfacción de que comes algo. Si es lujuria, pues también tienes la satisfacción de que te comiste otra cosa. Pero en la envidia nunca hay satisfacción. Nunca logras, nunca lo obtienes. Entonces, por eso es que siempre nosotros decimos que la envidia es el peor de los males, pero nunca hemos dicho realmente por qué es el peor de los males. Y es simple y sencillamente porque es el primer pecado que existió, carnal. Wow. Pero creo que a veces envidiamos lo que las otras personas quieren mostrarnos, ¿no? O sea, hay veces que no siquiera sabemos los demonios o el infierno que está viviendo la otra persona, sino solamente envidiamos lo que nos muestra la otra persona, pero ni siquiera sabemos si la otra persona también, o sea, la persona que estamos envidiando o la persona que se está envidiando, ni siquiera sabemos si también está pasando mal y tal vez esa persona también está envidiando algo del de al lado, y es una cadenita que a veces creo que se alimenta o se fomenta de las cosas que nos gusta mostrarle a los demás. Exacto. ¿No? O sea, mostramos lo bonito, mostramos lo padre, mostramos las cosas bien o los éxitos o logros que tenemos, pero a veces no logramos el detrás de cámara, no mostramos el detrás de cámara como todo lo que te toca sufrir o batallar o luchar para y por, y todos los demonios que tienes contigo, y eso la gente no lo ve, y entonces no pueden envidiar, o sea, no pueden lograr darse cuenta de lo que tú eres o lo que tú representas, porque solo están envidiando lo que le quieres mostrar a los demás. Entonces está muy cañón, ¿no? También. Y ¿sabes qué? Pues es lo que yo te decía hace rato, que siempre va a haber alguien que está arriba de ti y siempre va a haber alguien que está abajo de ti. No, siempre va a haber uno mejor y siempre va a haber uno peor. Y aunque tú subas y subas, siempre va a haber uno mejor y uno mejor y uno mejor. Y si eres envidioso, la envidia jamás se va a acabar. Y hay personas que sienten que no tienen nada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hay una persona que yo conozco que económicamente nunca ha podido como que sobresalir como él quisiera, ¿no? Y esta persona tiene un don muy importante y él no lo considera un don. Y yo siento que si explotara eso que yo sí lo considero un don, esa persona sería súper exitosa y se podría llenar de esas riquezas que él tanto anhela, ¿no? Sí. Esa persona tiene el don de la palabra. Te lo juro, esa persona puede convencer a cualquiera de hacer lo que se le hinche. Y aún así, no lo ocupa. Wow. Entonces ahí, ¿quién está mal? Él por no aceptar lo que tiene porque él quisiera dedicarse a otra cosa. Él anhela muchísimo ser algo para lo que no es bueno. Son muy pocas las personas las que destacan. Su sueño siempre ha sido ser futbolista profesional. Ya no tiene la edad, tiene mi edad, tiene 40 años. Entonces, a los 40 años ya no hay manera en la que tú puedas ser profesional ahí.
Pero a esta edad, si tienes el don de la palabra, si hablas bien, si eres buen orador, puedes dedicarte a algo que esté en esa habilidad que no cualquiera la tiene. Claro. Y te lo juro que vas a salir adelante y puedes ganar muchísima lana también de eso, ¿no? Así es. Pero a veces nos aferramos. Pero bueno, o sea, y nos aferramos y eso es lo peor, ¿sabes? Porque nosotros mismos seguimos generando un ambiente tóxico, feo, negro y oscuro, que es lo que hace o que es lo que refuerza más bien o perpetúa este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, finalmente y conclusiones, la gran mayoría de nosotros podemos sufrir un ataque, si así lo quieres llamar, de brujería, porque como dice Luisito, simplemente con una intención o con un pensamiento malintencionado podemos sufrir un ataque. Y pues una vez que ya lo tenemos, la gran mayoría cuando te dicen, oye, es que te están haciendo brujería, hoy tienes un trabajo, ¿cómo reaccionamos? Generando todavía más nube negra. Entonces, si en algún momento te han dicho que tú tienes alguna especie como de trabajo, lo único que realmente se puede recomendar es calma y mantener o tratar de buscar que tu alma esté en un estado de gracia. Sí, es verdad. O sea, cuando tú estás en un estado de gracia, se dice que incluso si tú vieras tu alma cuando está en estado de gracia, por inercia tendrías a buscar adorar a tu propia alma por lo bella y hermosa que es. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por un mal rato, lo mejor nunca va a ser concentrarte en el mal rato, sino enfocarte en lo bonito. Exactamente. Rosalía, nos dio mucho gusto tenerte aquí. Te Gracias. agradecemos bastante que te hayas dado el tiempo. Estuvo bien interesante la historia que contaste con un chingo de detalles. Estuvo padrísimo. Gracias, chicos, por invitarme. Ya después nos vas a contar algunas otras porque por ahí yo creo que se quedaron un parcito. Sí. Ya para la próxima. Y bueno, nada más para la gente que le interese contactarte, ¿tienes alguna red social o prefieres dejarlo en el anonimato? No veo. No, el anonimato está bien, gracias. Bueno, pues entonces, amigos, antes de que se vayan, recuerden que se deben suscribir a nuestro canal, activar la campanita, compartir una historia, dejar un comentario de qué les pareció este contenido. Si tú precisamente el que me está viendo, has tenido alguna situación en la que la gente te ha echado mala vibra por envidias o has sentido que tienes un trabajo de brujería, cuéntamelo aquí en los comentarios, cuéntame tu experiencia completa, si fuiste con un brujo, te leyeron el tarot, cómo te diste cuenta y qué fue lo que hiciste para poder revertir esa situación. O si de repente también te quieres poner en contacto con nosotros en tiempo real, te recuerdo que vayas a nuestras redes sociales. Específicamente en Facebook nos encuentras como 271 Podcast y te recuerdo que en el comentario fijado vas a encontrar el enlace para que te unas a nuestro canal de difusión en WhatsApp y de esta manera toda esta bella y hermosa comunidad, si tú nos comentas, ¿saben qué? A mí me está pasando tal cosa, te podríamos aventar ahí un montón de ideas. ¿Ah? Es bien participativa esta comunidad. Así es, amigos, y también recuerden que estamos en Spotify. No se olviden ir, calificarnos con 5 estrellas, dejar un comentario para que el algoritmo pueda recomendar más nuestro contenido y podamos seguir creándolo para todos ustedes. Recuerden que si quieren un tatuajito hecho en realismo por mí, me pueden contactar directamente en mi Instagram personal. Estoy como LuisQ1. Y si quieren más historias de terror sin filtros, más escalofriantes, vayan a mi proyecto alterno que se llama 180 LPM Podcast, tanto en YouTube, en Spotify, como en cualquiera de todas las demás redes sociales. Y si de repente ustedes se quieren poner en contacto conmigo y saber acerca un poquito de las terapias que yo manejo, como las de rebozo, el temazcal y todas las demás que andan por ahí, les recuerdo que me encuentran en todas mis redes sociales como René.nana con H al final. Y recuerden ahora sí, amigos, que este es el momento del día en donde nosotros te recordamos que no importa que venga Rosalía y traiga sus chismes, el Juanito con todo lo que baja en el celular, la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad, amigos, después de ver el teaser que viene ahorita, se encuentra aquí, dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós. No me salió el otro dedo y ahora parezco cholo. Por eso me quedé así.